protocolo a todos, por expresión y función diferencial bajo condiciones de estrés abiótico en Arabidopsis thaliana. Este proyecto se realizó en el laboratorio 103 del Departamento de Bioquímica bajo la tutela de la doctora Dimitrova. Bueno, a manera de introducción, tenemos que el estrés abiótico son todos aquellos factores ambientales que de alguna forma van a afectar de manera directa al desarrollo y a la productividad de los cultivos o de los vegetales en general. ¿Cómo hacen pues las plantas para enfrentar estas condiciones de estrés? Se ha observado que existe una disminución en la síntesis global de proteínas, así como un aumento en la producción de proteínas específicas, las cuales van a ser encargadas de desarrollar este proceso. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de los factores traduccionales de este estudio? Pues fundamental, puesto que son factores de inicio de la traducción encargados de hacer un reconocimiento de la estructura 7-metilguanosintrifosfato o K en el RNA mensajero y van a favorecer su traducción. Ahora bien, un estudio realizado en el laboratorio de la doctora Dimitrova demostró que existen diferencias funcionales entre ambos factores traduccionales en cuanto a una referencia traduccional por ciertos RNAs mensajeros. Bueno, con base en esto, la hipótesis formulada fue la sobreexpresión de los factores traduccionales EIF4E o EIF-ISO4E promoverán alteración en su función bajo condiciones de estrés abiótico en Arabidopsis thaliana, conduciendo a diferencias fenotípicas respecto a las plantas silvestres, por lo que el objetivo general entonces fue demostrar la existencia de diferencias fenotípicas entre plantas sobreexpresoras de los factores traduccionales respecto a las silvestres, tanto en condición control como en condición de estrés por frío. Ahora bien, ¿cuál fue la metodología utilizada? Se comenzó por la confirmación de las plantas transgénicas a nivel de DNA. Las sobreexpresoras utilizadas en este proyecto tenían una construcción en la cual se reemplazó al gen BUS por algunos de los factores traduccionales, quedando bajo el promotor 35S, un promotor fuerte, por lo cual al hacer una amplificación mediante PCR se obtenían dos bandas por cada uno de los factores, una banda mayor perteneciente al fragmento genómico y una más pequeña perteneciente a la construcción. Por otro lado, en la evaluación del fenotipo lo que se hizo fue seleccionar una línea sobreexpresora de cada uno de los factores, así como un grupo de las silvestres, 21 plantas de cada grupo, expuestas a una condición control y se midieron estos parámetros. También se determinó el tamaño de la raíz, comparando a las sobreexpresoras contra las silvestres. Algunas fueron expuestas a una condición control y otras fueron expuestas primero a una condición control y después a una condición de estrés por frío. Por último, el análisis estadístico se basó en hacer una comparación de las líneas sobreexpresoras contra las silvestres con una prueba T-de-Student con un 95% de confianza. Bueno, esa fue la metodología. Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos en el proyecto? Primero quiero mostrar cuál fue la presencia del transgen en la línea de estudio y muestro estas imágenes en donde se observa la amplificación mediante PCR del factor 4E y la amplificación del factor ISO4E. Podemos observar cómo los carriles correspondientes a las silvestres únicamente amplifican la sección genómica, mientras que en la mayoría de las muestras se amplifica únicamente al fragmento de la construcción, mientras que en algunas muestras solamente se amplificó al fragmento genómico, por lo que algunas líneas fueron rechazadas de las sobreexpresoras. Así se tiene que se rechazó a la línea 1 de las sobreexpresoras 4E y también a la línea 2 de las sobreexpresoras de ISO. Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados en cuanto a los fenotipos mostrados por las plantas sobreexpresoras? En esta gráfica muestro una comparación del número de hojas de la línea sobreexpresora respecto a las silvestres. Podemos observar cómo en un primer momento existe diferencia significativa, señalada con una cruz de las sobreexpresoras de 4E respecto a las silvestres. Tal diferencia desaparece en el último día de la evaluación, mientras que las sobreexpresoras de ISO muestran el comportamiento contrario. En un primer momento no existe diferencia significativa, sino hasta los últimos días de evaluación, señalados con el triángulo. Y esto es debido porque las sobreexpresoras de factor ISO4E tienen un estancamiento en el número de hojas, como se puede observar. También encontramos que existía un retraso general, un retraso en el desarrollo de inflorescencias en las sobreexpresoras del factor EIF4E. Podemos observar en esta imagen cómo mientras en las silvestres y en la línea sobreexpresora de ISO4E ya está presente el escape floral,
y maduro, digamos, ya está desarrollado, ni siquiera ha aparecido el brote en las sobreespesoras de 4E. Este retraso también se conserva en la maduración de las silicuas. En esta gráfica observamos cómo en todos los días de evaluación las plantas sobreespesoras de 4E siempre van a mostrar valores más pequeños en cuanto a la maduración de las silicuas. Asimismo, se observó que existían diferencias fenotípicas dependientes del ciclo de vida de la planta. Podemos observar cómo a los 40 días las sobreespesoras de 4E muestran un diámetro de roseta significativamente menor respecto a las demás, mientras a los 80 días, interesantemente, esta diferencia desaparece. Sin embargo, hay un retraso muy marcado en la senescencia de las plantas, en las sobreespesoras 4E. Esto es importante, puesto que se ha descrito una asociación directa entre un tamaño de roseta menor y una mayor resistencia a estrés por frío. Y bueno, por último, en esta tabla muestro los resultados respecto al efecto de estrés por frío sobre la longitud de la raíz. Podemos observar que en todas las comparaciones realizadas, las líneas sobreespesoras son las que van a mostrar un tamaño de raíz menor respecto a las silvestres. E interesantemente, en la línea 2 de las sobreespesoras de 4E, observamos que esta diferencia es únicamente significativa en la condición de estrés por frío, más no en la condición control. Bueno, por todo esto, las conclusiones del proyecto es, por un lado, se observó un retraso general en el desarrollo de las sobreespesoras del factor 4E, se observó también un estancamiento en la producción de hojas de las sobreespesoras del factor E y F iso 4E, el cual no es debido a un adelanto en la aparición del escape floral respecto a las silvestres. Esto es importante. También las líneas sobreespesoras de los factores produccionales presentan un tamaño de raíz menor a las silvestres en ambas condiciones, ¿sí? Tanto en condición control como en condición de estrés por frío. Y por último, lo observado en la línea 4E2 sugiere un mayor impacto de la sobreexpresión de este factor en la condición de estrés por frío que en la condición control. Y bueno, por último, como perspectivas de este proyecto, bueno, para comprobar una asociación entre un tamaño de roseta menor observado en las sobreespesoras de 4E respecto a las silvestres, serían necesarios estudios en plantas de aproximadamente 40 días en el cual se expusieran a una condición de estrés por frío y se evaluara el daño físico causado, así también como la expresión a nivel de proteína de ambos factores transcripcionales. Y bueno, también más repeticiones biológicas de esos experimentos son necesarias para sustentar lo que aquí se presentó. Y eso sería todo.